Bueno, pues en esta exposición vamos a ver las diferentes definiciones y conceptos que existen acerca de la traducción. Vamos con el primer punto, que es ¿qué es la traducción? Diferentes concepciones del término. En primer lugar, vamos a ver una breve cronología para orientarnos mejor, partiendo de los años 70 con Catford y la teoría de la lingüística de la traducción, que enmarca este ámbito dentro de la lingüística comparada. Y aquí es cuando se empieza a restar un poco el concepto de equivalencia que veremos más adelante, y también que el proceso traductor parte desde una elaboración dentro del texto origen para dar resultado a lo que se conoce como el texto meta. Y esta es una perspectiva puramente lingüística. En los años 80 se empiezan a diversificar y empiezan a surgir nuevas teorías traductológicas, y en los años 90 Carbonell y Cortés, con su obra Traducir al otro, amplían el concepto de la traducción aportando la perspectiva pragmática y dando lugar a lo que hoy tenemos como teoría cultural contemporánea, que también se basa en la relación entre condiciones tanto de conocimiento como culturales, y define que los equivalentes deben ser válidos tanto para el texto origen como la lengua meta. El segundo punto es el esquema de comunicación. Los elementos que podemos encontrar en la traducción. El primero es el traductor, que según House es el mediador bilingüe que actúa en una situación de comunicación monolingüe entre participantes de dos comunidades lingüísticas diferentes. Los rasgos principales que según Gill, Hattie y Mason debe tener un traductor son los siguientes. Primero, comprensión, capacidad de comprensión de la lengua origen. Segundo, conocimientos generales y especializados en función de la tipología textual. En tercer lugar, capacidad de redacción en la lengua meta. En cuarto lugar, conocimiento de las técnicas y principios de documentación y traducción fundamentales para la fase previa de redacción del texto meta. Y en último lugar, uso de las herramientas necesarias para esta tarea traductológica. El segundo elemento fundamental es el texto, que digamos es la materia, el material de trabajo del traductor, obviamente, y donde éste debe emplear todas sus estrategias y habilidades traductológicas. Para ello, para elaborar un buen texto meta es fundamental e imprescindible un análisis exhaustivo del texto origen. El tercer elemento de la traducción son las herramientas que el traductor debe tener en cuenta para poder superar todas las dificultades o elaborar simplemente el texto meta. Se pueden resumir en tres tipos principalmente. Los dos primeros, repertorios terminológicos y diccionarios, pertenecen, digamos, son complementos a los conocimientos lingüísticos del traductor, y el último son las fuentes extralingüísticas, como pueden ser los conocimientos culturales, pragmáticos, que son necesarios a la hora de entender el texto origen y elaborar el texto meta. El cuarto punto es el receptor, que según Naida es una parte decisiva para que la traducción surta efecto. Es muy importante la reacción de este ante el texto meta. Y según Peña y Hernández Guerrero, no puede haber planteamiento sobre la traducción ni toma de postura ante un trabajo concreto de traducción si no sabemos a quién se dirige el producto y con qué intención. El quinto y último elemento es la traducción entendida como producto. Y el producto es el resultado final de todo este proceso traductológico, y que depende de varios factores. El primero es la equivalencia y la adecuación que el traductor ha adoptado ante el texto origen. El segundo es la aceptabilidad que ha tenido por parte de los receptores, y el tercero es la coherencia, cohesión y calidad. Pero no se puede decir que un producto está finalizado si no se ha realizado una buena revisión y una buena corrección como broche final a todo este proceso. El tercer punto son los tipos de traducción. La traducción, al igual que toda la tipología textual, pues es un campo muy amplio y podemos encontrar diferentes variedades traductológicas. La primera puede ser, por ejemplo, textos de carácter humanístico-literario, de carácter jurídico, económico-financiero o científico-técnico, por ejemplo.
existe una clasificación que Jacobson estableció basada en la interpretación del signo verbal y consta de 3 partes principales. La primera es la traducción intralingüística o reformulación, que es muy común para la hora de adaptar textos antiguos, como por ejemplo la adaptación literaria del Mio Cid del castellano antiguo al castellano actual. Ahí se necesita un proceso de traducción sin salir de la lengua del castellano. El segundo punto es la traducción interlingüística, o lo que también se conoce como la traducción en sí, que es el desplazamiento del mensaje del texto origen de una lengua determinada a un texto meta de otra lengua diferente, la traducción inglés-español, inglés-francés, etc. Y en tercer lugar, la traducción intersemiótica o de transmutación, que es la interpretación de los signos verbales mediante los signos del sistema no verbal, como pueden ser, por ejemplo, las ilustraciones de los libros que nos ayudan a comprender el mensaje del texto. Ahora, las finalidades y características de la traducción. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y para qué se traduce? Pues en primer lugar se traduce porque las lenguas y las culturas son diferentes. Luego también se traduce para comunicar y subsanar dichas diferencias entre las diferentes culturas y civilizaciones, y se traduce para alguien que es desconocedor o bien de la lengua o bien de la cultura del texto origen. La competencia traductora. ¿Qué se entiende por competencia traductora? Pues es el conjunto de conocimientos que precisa un traductor y que no solo son conocimientos de carácter lingüístico, sino también culturales o de carácter estratégico. Entonces, ¿qué tipos de competencia traductora podemos encontrar? Primero, los conocimientos lingüísticos, que son imprescindibles para comprender la lengua origen y poder expresarse en la lengua meta. En segundo lugar, los conocimientos extralingüísticos, tanto de la cultura origen como la meta, conocimientos de tipo temático, de carácter textual, etc. Y luego los conocimientos instrumentales, como pueden ser la documentación, las herramientas, recursos, el sistema laboral actual, etc. Los conocimientos estratégicos, que son el conjunto de diferentes estrategias y habilidades que el traductor debe conocer y poner en práctica ante posibles dificultades que se puede encontrar a la hora de traducir. Y el cuarto punto son los rasgos definitorios de la traducción. Que el primero es comunicación y adecuación. Hay que tener en cuenta el contexto, la audiencia meta, y así también hay que intentar expresar la misma intención comunicativa del texto origen en la lengua meta. Segundo, tenemos la actualización textual, o también el sentido de lo que se conoce como adaptación. Esto es muy común en los textos publicitarios, como ese caso, son ejemplos muy gráficos, como ese caso del anuncio de los vídeos Ya te como, que en castellano en sí significa te como en un ya, pero lo que quiere simular es digamos, la fonética japonesa. Luego, en el anuncio de Chick-fil-A, chick para ti, chick para mí, ahí el traductor tendría que pensar cómo traduzco esto al inglés o al francés. Y luego lo mismo con el anuncio de Renfe: cualquier estación es buena para viajar en tren. ¿Qué estación? ¿Estación del año? ¿Estación ferroviaria? Pues habría que pensarlo. Luego, el contexto, que es imprescindible y muy importante para poder descartar posibles ambigüedades de significado que se puedan presentar. El traductor también debe tenerlo en cuenta a la hora de adaptarse a la cultura de meta, de saber cómo se interpretaría esto, lo otro, y así poder elegir una solución. En cuanto a los aspectos culturales y el destinatario, la intención determina también la forma de comunicación. No es lo mismo decir a alguien, mandarle un WhatsApp y decir te veo mañana en el juzgado a las 12, que enviarle una cita de comparecencia que es mucho más exhortativa y contiene mucha más autoridad. Luego, por ejemplo, también hay que tener en cuenta el carácter de cada lengua y cultura. En español y en italiano tendemos a ser más directos, mientras que en otras lenguas, como el inglés, el alemán y el japonés, tienden a ser más corteses y un poco más indirectos. En cuanto a la adscripción textual y finalidad de la traducción, en base al objetivo y al ámbito del texto, el traductor se decantará por unas soluciones u otras, como hemos visto previamente. Y por último, el proceso mental, que aunque es verdad que la traducción como producto es un elemento tangible, todo el proceso previo
es puramente intelectual y mental y consta de las siguientes fases. Primero, comprensión del texto origen. Segundo, la resolución de los problemas que el traductor se pueda encontrar en este texto origen. Y tercero, la reformulación junto con la finalidad comunicativa que tengamos que transmitir en el texto meta. El quinto punto son los problemas de las traducciones. Son muy diversos los problemas que nos podemos encontrar en la traducción y son muy difíciles de clasificar. Aunque sí que es verdad que existen unas fases a la hora de abordar dichas dificultades. La primera es la localización del problema. El traductor debe ver en qué tipo de texto se encuentra, las circunstancias del autor, etc. El tercero es la comprensión del problema. ¿Por qué el origen? ¿A qué se puede deber? La tercera fase son las posibles estrategias y soluciones que el traductor puede aplicar ante dicha dificultad, y ya la cuarta fase y última es la elección de la estrategia que crea más pertinente y su aplicación en el texto. Entonces, ¿qué tipos de texto podemos encontrar? Pues primero, de tipo emocional, como pueden ser matices, connotaciones. Tenemos el ejemplo del alemán con la palabra Schadenfreude, que significa una persona, o sea, significa alegrarse por el mal ajeno, y eso en español pues carecemos de esa palabra para englobar este concepto y tendríamos que explicarlo. Luego también tenemos problemas de tipo ortotipográfico, como es el uso de las comillas inglesas en algunas lenguas, o en castellano o en francés que utilizamos las de tipo angular, si el punto va dentro o fuera de las comillas, etc. Luego las de carácter simbólico, por ejemplo en Italia el número 17 es el número de la mala suerte, mientras que en España es el número 13 y en Japón es el número 4. También tenemos problemas de tipo conceptual que son muy comunes en los diferentes sistemas jurídicos o económico-financieros, como puede ser el Power of Attorney o el Sensei en japonés, que es el concepto de un maestro que es digno de honor y veneración y muy respetable. En cuanto a los problemas cronológicos, son muy comunes a la hora de traducir textos antiguos, como puede ser el ejemplo de la palabra al-couscous, que hoy en día sí que seguimos manteniendo ese concepto, pero no bajo este nombre, sino couscous, que es uno de los platos típicos árabes. Y por último, culturales, que son problemas a raíz de tradiciones y costumbres exclusivas de una cultura concreta, como por ejemplo puede ser la celebración del Oktoberfest en Alemania, que no lo tenemos en nuestra cultura, o por ejemplo la imagen del kudere o el tsundere en Japón, en la cultura japonesa, que también carecemos de ella aquí. Entonces, el punto número 6, que son conceptos y definiciones de la traducción. La traducción como actividad entre lenguas. Y Vinay y Daverneth establecieron las siguientes estrategias. Primero, la transliteración, como puede ser el caso de Cold War, que ha pasado al español como Guerra Fría. En segundo lugar, los préstamos o transferencias, que en castellano tendemos a escribirlo tal cual, como chofer, meeting. En tercer lugar, la traducción literal, que se traduce palabra por palabra. En cuarto lugar, la transposición, as soon as he gets up, en vez de decir tan pronto como se despierte, en cuanto se despierte. En quinto lugar, la modulación, it is not difficult to show, en vez de decir no es tan difícil de demostrar, sino es fácil de demostrar. En sexto lugar, la equivalencia, que es muy evidente en las onomatopeyas. En castellano utilizamos wow para expresar el ladrido, mientras que en inglés es goof. Y luego la adaptación, que es como el recurso in extremis y que implica la explicación de un concepto carente en una lengua. Entonces, la traducción como actividad entre lengua, que también se han establecido dos grupos principalmente. Primero es la traducción directa, es aquella que no necesita ningún tipo de cambio estrictamente porque es perfectamente traducible, y luego la traducción oblicua, que implica el empleo de técnicas de traducción, modulación, equivalencia y adaptación que acabamos de ver. Entonces, la traducción como actividad textual. Catford afirma que la traducción es un proceso de búsqueda de equivalencias textuales.
y es por eso que se considera la traducción como materia textual, y esta es una estrategia que reside en la complejidad de todo el proceso traductológico. Y entonces también define los equivalentes como una forma que la lengua meta es válida frente a un concepto dado en la lengua origen. Julian House se basa en el análisis lingüístico discursivo y en las teorías pragmáticas del Círculo de Praga, así también como en la teoría funcional y sistémica de Halliday. Luego, por otro lado, el rasgo definitorio de la traducción por excelencia, según ellos, es la relación bilateral entre el texto origen y la capacidad de comprensión del destinatario en el texto meta. Y una traducción es válida si el texto meta realiza la misma función del texto origen. Y entonces, ¿qué tipos de equivalencias podemos encontrar? Pues principalmente estas. Primero, la equivalencia lingüística, que es homogeneidad lingüística tanto en el texto origen como en el texto meta. Es la traducción de palabra por palabra. En segundo lugar, la equivalencia paradigmática. Es el eje paradigmático expresivo del texto origen. En tercer lugar, la equivalencia estilística, que es la equivalencia de elementos paradigmáticos expresivos tanto en el texto origen como en el meta, y la equivalencia textual, que coinciden tanto el aspecto sintagmático y estructural del texto origen como el texto meta. Luego, se puede ver la traducción como acto de comunicación. En los años 80, la traducción dentro del marco de la comunicación, pues Hattin y Mason afirmaron que traducir es un proceso comunicativo en un contexto social determinado. Luego, Naidar y Taber afirmaron que la traducción consiste en reproducir, mediante una equivalencia natural y exacta, el mensaje de la lengua original en la lengua receptora. En tercer lugar, las décadas posteriores se dio mucha importancia al emisor, al receptor y también a los contextos socioculturales. Y luego, según Snell Hornby, esto se llama un acto transcultural. Entonces, la finalidad se convierte en uno de los principales pilares de la traducción. Y según Rice y Vermeer, el principio dominante de toda traducción es la finalidad. Y la traducción como proceso son diferentes ópticas. Primero, la gramática generativa, que se trabaja con oraciones, no con textos. Segundo, la psicología cognitiva, que según Lederer es el proceso de traducción y está más relacionado con operaciones de comprensión y de expresión que de comparación de lenguas. Y en tercer lugar, la hermenéutica, que es la interpretación de lo que quiere decir el texto origen en el texto meta, muy común en textos antiguos. Y a modo de conclusión, pues podemos sacar las diferentes ideas. Primero, ¿por qué hay tantas definiciones en el campo de la traducción? Pues en primer lugar, porque hasta los años 50 la traducción estuvo adscrita a la lingüística y a la literatura, concepto que luego cambió y que luego ya en la primera mitad del siglo XX se quiso independizarla académicamente para crear su propio ámbito intelectual. Y ya por último, a partir de los años 50 se desmarcó de la lingüística y empezó a ganar en autonomía. Entonces, ¿por qué son tan diferentes unas definiciones de otras? Pues en primer lugar porque las fronteras disciplinares de la evolución de la traducción son muy difusas, no se pueden concretar con exactitud. Luego, en segundo lugar, porque hay trabajos que son muy versátiles y pertenecientes a diferentes disciplinas, como puede ser la traducción, la filología, la lingüística, etc. En tercer lugar, muchas se influencian recíprocamente y se establecen relaciones bilaterales entre ellas. Y por último, la traducción ha ido adaptando su definición a los diferentes contextos académicos hasta llegar a un traslado cultural. Y estas son las ideas que hemos podido sacar. Esperemos que haya sido de ayuda esta presentación y muchas gracias.